Así que, hola, estamos acá, bueno, con nuestros jueves de Creabrand. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es cómo cerrar ventas utilizando copywriting. Entonces, vamos a empezar con una adivinanza. Bueno, toma papel y lápiz, anota todo lo que quieras, captura de pantalla y vamos a dejar las preguntas para el final. Aquí les tengo una adivinanza. ¿Cuántas empresas cierran en los primeros 3 años de su creación? A ver, tenemos tres opciones. El 80%, el 90% y el 50%. ¿Cuánta porcentaje de empresas creen ustedes que cierran durante los primeros 3 años? Pueden decirlo por voz o escribirlo por el chat si quieren. Mm, Yo digo El que el, 50. yo digo que el Ajá. 80. Julio dice 80, Tati dice 50. Bueno, veamos cuál es la respuesta. Bueno, impresionantemente, el 90% de las empresas cierran en los primeros 3 años de su creación. Esta estadística es súper impactante. Para mí cuando la busqué fue súper impactante porque dije, wow, es muchísimo. Eso quiere decir que si eres de las empresas que duran más de 3 años, o sea, eres como parte de la minoría, efectivamente. Entonces, nadie, ninguno de los que somos emprendedores queremos ser parte de esta estadística, pero la gran mayoría, la verdad es que no se preocupa por saber cómo cerrar sus ventas. Entonces, justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de estas 5 cosas. Lo primero, que es el copywriting y fórmulas comunes de copywriting. ¿Cuáles son esos aspectos que podemos usar del copy para hablar de nuestros productos? La estructura para abordar conversaciones de ventas por mensaje. Hoy en día es súper común que hablemos y vendamos por WhatsApp, por mensaje directo. Entonces, ¿cómo tratar la venta cuando es por escrito? Y 5 frases para cerrar ventas cuando estamos haciéndolo por texto. Después vamos a analizar un caso de la vida real, de la vida misma, de una de mis clientas, con una conversación que pudo haber cerrado en una venta muy buena, pero que se perdió esa venta por la manera en que se llegó la conversación. Entonces ahí vamos a hacer un ejercicio de cómo responder. Bueno, para partir, bueno, ¿qué es el copywriting y sus fórmulas comunes? El copywriting es el conjunto de técnicas y prácticas, ¿verdad?, que usamos para producir textos que al final tienen una función o un objetivo, que es un movimiento de compra. Es esa manera de escritura persuasiva para lograr un movimiento de compra. Entonces, ¿cuáles son? Mira, existen muchas fórmulas de copywriting. Ya, entonces me metió una pantalla. Existen muchas fórmulas de copywriting, pero aquí les voy a hablar de las 4 más conocidas, que son PAS o PAS, Pastor, las 4 Ps y la fórmula de AIDA. La fórmula de PAS, entonces significa problema, agitación y solución. Cuando hablamos de la fórmula PAS, tenemos esta estructura que es para escribir, esto sirve para escribir anuncios, páginas de venta, páginas web, cuando vamos a describir también nuestros productos. Entonces acá puse este perrito porque los ejemplos prácticos que voy a usar durante el día de hoy van a ser con el ejemplo de un servicio de entrenamiento canino. Entonces vamos a ir viendo los ejemplos. En la fórmula PAS, el primer paso es describir el problema. El segundo, cuando hablamos de agitación, es donde te tengo que explicar todas las consecuencias que te van a pasar por no solucionar ese problema. Y en solución, te digo cuál es el producto o servicio que yo ofrezco para solucionar ese problema del que te estoy hablando arriba. Utilizando esto en ejemplo, para un entrenamiento canino, partiríamos con, ¿te ha pasado que tu cachorro llegó a casa y, bueno, no está bien entrenado y realiza desorden? Ese es el problema. Entonces, la agitación es, ¿qué me va a pasar a mí si yo no entreno a ese cachorrito? Entonces, tu casa desordenada, pierdes muebles, tiempo, dinero, porque tu cachorro aún no se sabe comportar. La solución es, con mi servicio de entrenamiento canino, podré ayudarte a entrenar tu cachorro para que puedan convivir de la mejor manera. Entonces, esa sería como la manera de cómo escribir de forma persuasiva. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que normalmente se hace cuando estamos hablando de ventas.
Lo más general es decir, compra mi entrenamiento canino porque soy el mejor entrenador de perros del universo. Y ahí te estás olvidando del contexto del cliente, de cuál es su necesidad y cómo conectar, ¿verdad? Cómo conectar con eso que está realmente necesitando de ti como emprendedor. Luego tenemos la segunda fórmula que es Pastor. En la fórmula Pastor es como le dicen así, la hermana mayor de PAS. ¿Por qué? Porque complementa con 3 pasitos más, que es TOR, son 3 pasitos más para terminar de hacer que esa frase sea, bueno, demoledora. Entonces, siguiendo con el ejemplo del entrenamiento canino, ¿verdad? Tu problema es que, bueno, que llegaste con tu mascota y estés desordenada. Como no has podido entrenar a tu mascota, la agitación. Como no has podido entrenar a tu mascota y sigue causándote desorden, pierdes tiempo, dinero, esfuerzo. La solución. Te entrego mi programa de adiestramiento canino. Testimonio. Descubre cómo Luisa logró que su cachorro de 5 meses la esperara ordenada en casa sin causar desastres. Oferta. Mi entrenamiento o mi oferta de entrenamiento canino con 12 meses de seguimiento y además con un grupo de acompañamiento te permitirá alcanzar estos resultados. Y lo último, que es como una de las cosas más importantes que tenemos en venta, es la respuesta llamada a la acción. Si yo no le digo al cliente qué es lo que quiero que haga, muy probablemente mi discurso va a quedar en el aire. Entonces, después que yo le doy todo este discurso, lo último es inscríbete en esta página web para recibir tu oferta de entrenamiento canino el día de hoy. Entonces, una instrucción clara de realiza la compra. En las 4Ps, esta fórmula también es menos utilizada, pero también, sobre todo, estas fórmulas son interesantes para productos físicos, pero cuando vendemos servicios son aún más relevantes. ¿Por qué? Porque el servicio es muy difícil de imaginar y de plasmar, porque el servicio es algo intangible. Entonces, esta es una de las que más me gusta para cuando vamos a vender servicios. Entonces, se dice 4Ps por las siglas en inglés, pero acá igual puse el significado en español. Las 4Ps serían Promise, Picture, Proof y Push. Entonces, Promise es la promesa, que es ¿qué hace mi servicio? En el caso de adiestramiento canino, es entreno a tu cachorro para que conviva de la mejor manera contigo. Y la imagen es, ¿te imaginas poder levantarte en la mañana y encontrar tu casa ordenada y a tu cachorro durmiendo en su cama? Entonces ahí le entregas como esa imagen deseada a tu cliente ideal. Si yo quiero que cuando yo llegue a la casa, mi casa esté ordenada, que el cachorrito esté durmiendo, que haya comido. Entonces, la proof es el testimonio. La prueba es el testimonial. Y es decir, así como Carlos, que logró que su cachorro pudiese estar en casa mientras él sale a trabajar sin causar ningún desorden, tú también puedes lograrlo. Entonces, y el llamado a la acción es compra ahora o suscríbete ahora o realiza la compra ahora, realiza esta llamada para poder obtener tu sistema de adiestramiento canino. No sé qué les parece, les llama la atención. ¿Han visto algún anuncio con esa estructura o no se han fijado? Sí, sí. Sobre todo el de prueba, ¿cómo que es? Prueba, Agitación y El de solución. PAS, agitación y solución. Ajá, el PAS. Prueba, agitación y solución. sí, Yo creo que esa. ese, perdón, Julio. No, No, tranqui, ¿qué adelante. vas a decir algo? Ajá. Que yo creo que ese es el más común. Que siempre las publicidades son como cortas, pues. Y me parece que es más completa el tema del pastor o las 4P, porque te dan la información completa. Entonces, normalmente lo que tú ves, bueno, por lo menos lo que yo veo en Instagram es la paz. Y entonces, pues tú preguntas, ajá, ¿y cómo hago? ¿Y cuál es el costo?
y, ajá, ¿cómo hago para adquirir el servicio? Eso es lo que normalmente yo veo, por ejemplo, en los Instagram. Es como más corto, exacto. Claro, en el mundo ideal, ojalá poder implementar esto también en nuestros posteos. Esto se utiliza en distintas plataformas. La mayoría lo utiliza para usarlo en email marketing, en páginas web, en descripciones de productos. Y en el Instagram, como a veces las personas postean todos los días, yo creo que quizás por eso se pierde un poquito. Sin embargo, yo no he visto tanto, o no sé si yo sigo otros emprendedores. Yo creo que las empresas sí, pero yo en emprendedores no he visto todavía que tengan como muy dimensionado esto. Yo he visto que se va mucho a la característica, a la funcionalidad de sus productos, pero no, yo he visto muy pocos emprendedores que le hablen a la necesidad del cliente, o al menos lo que en emprendedores no lo he visto. Sí, es difícil, pues, o por lo menos cuando tú vas a hacer, por lo menos de servicio. De servicio es complicado, así como lo dices, pues, porque tienes que poner, a lo mejor la promesa sí la tienes clara, porque la promesa es como, bueno, lo que tú Ujú. vendes, ajá, pero la prueba, que son testimonios, el tema el picture, ¿no? Que es lo que tú Ajá, acabas como de la decir. imagen, la visualización de Es cómo le resuelves difícil, tú con sí, tu producto. es difícil de representar, hay que ponerle mucho argumento a eso. Cabeza, sí, 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 no, es difícil. Pero sí, sí he visto ejemplos exactamente. de eso, sí, viéndolo así con ese esquema, sí he visto ejemplos de eso en tecnología, sobre todo. Sí, lo he visto. Sí, se utiliza mucho en tecnología, en servicios que son tan complejos que es muy difícil como dibujarlos, vamos a hacerlo así. Se utilizan mucho estos sistemas. Y está el cuarto, que este sí es como muy común, es el que quizás cuando tú googleas copywriting es el primero que te sale, que se llama AIDA, que es atención, interés, deseo y acción. Atención es como, es la primera parte que es como para captar, es como lo que llaman por ahí título gancho. El interés es como despertar esa, bueno, ya que capté como tu atención, ya que me estás mirando, ahora te cuento esto, qué es lo que yo hago. El deseo es como, ahora te voy guiando a que, bueno, ¿qué tal? El deseo se parece bastante a lo que es Picture, que es como visualizar cómo sería ese estado ideal si yo resuelvo mi problema. Y la acción, efectivamente, es esa orden, pues ese verbo que vamos a utilizar al final de compra, suscríbete, visita la página, es como ese verbo que va al final. Entonces, en el caso de adiestramiento canino, la atención podría ser, eh, tú que me lees, ¿tienes un perrito revoltoso en casa? Entonces ahí yo traigo la atención porque es como que sí, yo tengo un perrito revoltoso, ajá, cuéntame más. Entonces, interés es describir el problema. Tienes un perrito revoltoso que además te ha roto muebles, has perdido dinero, pero tu amor por él hace que no lo quieras dejar. Entonces, el deseo es, imagina que tuvieses tu perrito con el mismo amor y cariño, pero muy bien educado, que lo puedas dejar solo en casa sin preocuparte. Entonces, la acción es, te invito a comprar mi programa de adiestramiento canino. Pulsando clic aquí, o sea, por ejemplo, pulsando este botón. Entonces, este es uno de los más comunes porque también es como más fácil, digamos, la estructura de hacerlo, de llenarlo. Pero bueno, también es uno de los más utilizados, se puede utilizar cualquiera de los cuatro o una combinación. Lo interesante es como tener en consideración, o lo que yo rescato de acá, es que para mí todo el discurso de venta o cada vez que vayamos a hacer una descripción debería tener como dos cosas. Una, que es llamar la atención, y dos, cerrar, o sea, el inicio, ¿verdad? Que es llamar la atención, y lo último, que es el cierre con la acción. Si nosotros no indicamos como una versión o un verbo que queremos que haga el cliente, nuestro discurso queda como a la mitad. Nos lee mucha gente, pero no tenemos resultados.
Entonces, algunos aspectos del copy para hablar de productos, y aquí voy a poner con ejemplos, como cosas que sí deberíamos hacer y cosas que no. Entonces, partimos con esta de acá. Bueno, está en inglés, pero yo lo voy a ir traduciendo. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar palabras que sean fáciles de imaginar, lo más simple posible. Por ejemplo, acá nos ponen un ejemplo. Hablar, por ejemplo, para comparar tamaños de 10 gramos, deberíamos hacer algo que sea como más cercano al cliente y hablar de 10 piezas en lugar de 10 gramos, por ejemplo. En segundo lugar, si vamos a hablar como de beneficios o ventajas, hacer algo que sea relevante para el consumidor con las palabras que utiliza el consumidor. Por ejemplo, esto es un container, un Tupperware, y en vez de decir para que almacenes comida, que suena como muy lejano, sugieren que lo mejor es decir para que almacenes tus sobras o para que no pierdas comida. Eso es un beneficio que para mí como consumidor es como más palpable que solamente decir, bueno, almacena tu comida. Luego, no hablar de beneficios antiguos o con palabras que puedan ser muy rimbombantes. Por ejemplo, cuando la gente dice máxima durabilidad. Bueno, ¿qué quiere decir durabilidad para ti? O cuando tú dices el mejor del mercado, el mejor performance. Ajá, pero ¿qué significa eso? Entonces, en vez de hablar de beneficios ambiguos, lo ideal es que hables de algo concreto que puedas lograr. Entonces, ajá, ¿qué significa durabilidad en este caso? Decía que, bueno, que puede, como, es como anticaídas en este caso. Entonces, este es un producto que es durable. En cambio, si me dice, es un producto que es anticaída, bueno, ya a mí me hace como más sentido. Luego, te dicen, bueno, mentira, no es anticaída, como que supera las caídas o puede aguantar caídas. ¿Por qué? Porque está el último punto que es, tenemos que usar un ángulo positivo porque eso también cala más. En vez de decir no derrama, es mejor que digas, o sea, en vez de decir antiderrame, es mejor decir a prueba de derrames. O sea, viene siendo casi lo mismo, pero hay como un efecto psicológico distinto en decir no derrama a decir antiderrama. Perdón, a prueba de derrame, porque dije lo mismo igual. Después, tenemos las preguntas retóricas. Por ejemplo, cuando vamos a vender algo, hay que utilizar el contexto del consumidor. Y esto aquí cuando estamos hablando de que no estamos cara a cara, que es muy difícil. La venta cara a cara ya por sí es difícil, pero vender por mensajes es mucho más. Entonces, para empezar a hacer como contexto, hacer como preguntas de inicio de conversación. Entonces aquí, por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido ansioso? O sea, usar como preguntas para que el cliente se suelte un poco y deje de sentir, porque a veces todos tenemos como sentimientos negativos hacia la venta. ¿Qué pasa a veces cuando sabemos que alguien viene directo a vender? Ponemos un escudo y como que no dejamos pasar la información que nos dan. En cambio, si tratamos como de derrumbar ese escudo con preguntas que son de contexto, pero que no son directamente como cómprame ya, bajamos un poco la guardia del consumidor o del cliente. Después, mencionar el uso o comportamiento de otros, que sea como un patrón, hace que las personas, por ejemplo, las personas tienden a hacer algo si piensan que es más popular. Por ejemplo, lo que pasó, ya hoy en día ya no es así, pero cuando salió Snapchat, por ejemplo, la gente decía, no, sí, que ahora todos los jóvenes usan Snapchat. Entonces, esa app que pasó de ser utilizada, no sé, por 1000 personas, empezó a expandirse, porque, no, porque lo de ahora es Snapchat, entonces todos nos vamos a Snapchat. No, es que lo de ahora es TikTok, todos nos vamos a TikTok. En su momento, las personas utilizaban otros dispositivos y salió, por ejemplo, el iPod, y entonces todos empezamos a usar iPod. Entonces, el uso o comportamiento de otra, la gente tiende a imitar. Entonces, por ejemplo, puedes utilizar frases como, la mayoría de las personas consumen fruta, dice acá. Entonces, tú le entregas fruta y dices, no, la mayoría de las personas opinan que la leche de almendra es lo mejor del mundo y yo vendo leche de almendras, mira qué casualidad, toma tu leche de almendra. Entonces es como reforzar esa decisión en el cliente. Bueno, y ya vamos como para los últimos 2 puntos, que el primero, esto es súper importante,
hay una estructura, ¿verdad? Para poder abordar conversaciones de ventas por mensaje. Y bueno, es bastante simple, es un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Qué deberíamos hacer en el inicio? Al inicio lo primero es, necesitamos hacer un saludo cordial. Y en esto es súper importante que sigamos el patrón del cliente. Si el cliente dice, hola, ¿cómo estás? O sea, súper informal, seguimos la línea informal. Pero quizás si el cliente dice, hola, señora, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué le parece? Extremadamente formal, deberíamos, ojalá, poder seguir su patrón. Súper importante, utilizar el nombre de la persona si lo tienes a la mano y si no, preguntárselo en el momento que lo saludas. Presentarte con tu nombre y decir tu rol y cerrar preguntando en qué te puedo ayudar. Entonces, en el inicio, lo ideal, por ejemplo, llega un cliente y te dice, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Me gustaría comprar esta torta para mi cumpleaños. Quiero una torta de cumpleaños. Entonces, tú primero lo saludas. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me podrías decir tu nombre? Ay, mucho gusto, Carolina, ¿cómo estás? Mira, yo soy Tatiana, yo soy la persona que atiende y que realiza las tortas. Cuéntame en qué te puedo ayudar, ¿para cuándo necesitas la torta? ¿Sabes? Y ahí estableces una conversación. A la mayoría de las personas no les gusta hacer ventas de esta manera porque creen que la venta se puede hacer como bots o en automático. Y ahí es cuando se caen las ventas. Y ahí es por eso que la gente dice, ay, es que todo el mundo me escribe y me gostea. Pero no toman en cuenta esto, la venta es una conversación. En el desarrollo tenemos que esperar la respuesta del cliente para ir resolviendo las dudas y también indagar sobre el uso que se le dará al producto y servicio. Por ejemplo, esto de, qué bueno, ¿para cuándo necesitas la torta? ¿Es una ocasión especial? ¿Es para un cumpleaños? Luego, hacer recomendaciones basadas en este uso y presentar una propuesta breve de cuál es el valor de tu servicio o producto. En este sentido, no es el valor monetario, sino el valor de qué es lo que tú ofreces. Sigamos con el ejemplo de la torta, por ejemplo, la persona te dice, es que yo quiero una torta de cumpleaños. Entonces, nosotros no podemos cotizar, ¿cierto? Nada más con, yo quiero una torta de cumpleaños. Uno debe indagar más. Entonces, ahí es cuando le preguntamos, ¿para cuántas personas es la fiesta? Qué bueno. ¿Va a ser al aire libre o va a ser cerrado? ¿Qué tipo de sabores te gustan? ¿Tú eres más de dulces o eres más de cítricos? Con toda esa información, ¿verdad? Distintas preguntas que tú le puedes hacer, la persona te irá diciendo, no, es que a mí me gusta así, 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 no, es que me encanta el chocolate, bla, bla, bla. Entonces tú le dices, bueno, como veo que tus preferencias van por este y otro lado, lo que yo te puedo ofrecer, mira, yo tengo tortas de 5 kilos, 2 kilos y 1 kilo, y para 20 personas yo te puedo ofrecer 2 kilos, por decir. Sería lo recomendable, como darle la opción. ¿Qué frases podemos hacer, pueden ser útiles para cuando estamos haciendo el desarrollo? Bueno, tomando en cuenta tu situación, podrías tomar el siguiente paquete. Después, para esta ocasión tan especial, te recomiendo, bueno, conforme a tu necesidad, lo ideal debería ser esto. Tengo los siguientes productos disponibles, esto y esto. Si es un servicio de repente, algún hotel o alguna clase, puedes decir, ¿para cuándo desearías esta reserva o para cuándo deseas tu clase? Luego, en el cierre, tenemos 4 tipos de enfoque para los cierres. Todos en algún momento hemos sido víctimas, hemos estado del otro lado, digamos, de esta manera de cerrar ventas. Pero la idea no es que engañemos al cliente ni para manipular. Esto simplemente lo que nos ayuda es a poder terminar de cerrar el círculo de empezamos a hablar con un cliente, pero necesitamos llegar como a buen puerto. Entonces, hay 4 tipos de enfoque: suposición, urgencia, opción y sugerente o sugerencia. Entonces, ¿de qué trata esto? Suposición trata de que yo tengo que asumir que eso ya está vendido. ¿Y cómo yo asumo que eso ya está vendido? Terminamos de conversar, suponte que ya la persona te digo, no, es que a mí me gustan las tortas de chocolate y mi cumpleaños es el 30 de abril y sí, es para 20 personas. Entonces tú cierras la conversación o retomas la conversación diciéndole, ¡ay, magnífico, Carolina! ¿A qué dirección te debo realizar el envío?
Ahí ya tú estás asumiendo que ya tú lo vendiste. O si es un servicio, por ejemplo, ¡ay, magnífico! ¿Para qué día anoto tu asistencia a clases? En ese sentido, es un poquito, la persona igual se puede negar, pero tú le estás dando como un paso más allá. Y si la persona le faltaba por decidirse, esto le da un empujoncito sutil a que se decida. El segundo enfoque es la urgencia. Y creo que este es el que se utiliza mucho, es el que menos yo utilizaría, pero también existe, se los comento. Esto es hacerle sentir al cliente que esto se acaba ya y que si no cierras la venta ahorita, bueno, después no vas a tener nada. Entonces, por ejemplo, si yo vendo producto físico, le diría, ay, maravilloso, mira, este producto tiene producción limitada, por lo que tengo muy pocas unidades disponibles. Sería ideal que tú puedas cerrar la venta en las próximas horas para garantizar tu entrega. O si, por ejemplo, yo doy un servicio que sea de clases o algo con confirmación, decirle, tenemos muy pocos cupos disponibles, por lo que voy a requerir tu confirmación en las próximas 2 horas. De lo contrario, voy a tener que liberar tu cupo para otros interesados. Ese es el de la urgencia. El de, bueno, decídete ahora porque más tarde no sé si voy a estar disponible para ti. Luego, el de la opción. Este a mí me gusta mucho. Es como una mezcla entre el de la suposición y dar opciones. Entonces, aquí ya yo asumo que ya tú compraste, pero yo te doy 2 opciones. En vez de 2 opciones de te lo quieres llevar o no te lo llevas, las 2 opciones que te doy es, ay, tengo este pantalón en color rojo y azul. Oye, tengo esta torta, tengo de chocolate y tengo de fresa. ¿Cuál quieres? Te doy 2 opciones, o sea, cualquiera de las 2 opciones significa que me compraste. Luego, si tengo un servicio, considerando tu disponibilidad de tiempo, ¿te gustaría el horario de la mañana o en la tarde? Te estoy dando 2 opciones, pero cualquiera de las 2 significa compra. Otra de las que podemos hacer, que es el cuarto enfoque, es la sugerencia. Esta es un poco más sutil, de las 4 es la más sutil, y aquí tú le estás dando al cliente la última palabra. Esto sobre todo se puede utilizar cuando son ese tipo de clientes que tú ves que son como muy reactivos. Perdón. Ay, con clientes que son muy reactivos y que tú sientes que un enfoque muy agresivo los va a espantar. Entonces, cuando tienes clientes reactivos, utilizas el enfoque sugerente, que se basa más o menos en cosas como esta. A mi parecer, el paquete premium es el ideal para ti. ¿Cuál es tu opinión? Siempre recomendando, pero pidiéndole su opinión al final. Luego, me parece que te conviene obtener el mes entero de clases porque el precio sería más conveniente para ti. ¿Deseas inscribirte? Siempre dándole como la última palabra al cliente. Entonces, este sería el enfoque sugerente. No sé qué les parece, han sido víctimas, por decir, de alguno de estos enfoques. ¿Lo han utilizado para alguna ocasión? Sí, el de urgencia. El de urgencia siempre, todo el tiempo. Se lo aplican siempre. No, y también el de suposición. Y entonces el de suposición como que te empuja, a uno lo compromete, pues, a comprar. Digo, claro, todas estas herramientas pues nos sirven para poder cerrar más ventas. La idea obviamente no es engañar ni manipular al cliente. Nosotros sabemos que estamos ofreciendo buenos productos y servicios, pero esto lo que hace es ayudarnos como a cerrar ese círculo. Y efectivamente, muchas veces hemos sido como objeto de estas técnicas, digamos. Entonces, si las han aplicado con nosotros, ¿por qué no usarlas nosotros, verdad? A nuestro favor. Aquí tengo 5 frases para cerrar ventas por mensajes, que son como sugerencias, si te faltan ideas, ¿verdad? Porque la idea es esto que después tú lo apliques con tu lenguaje, con tu estilo de hablar para tu emprendimiento. Entonces, aquí hay algunas frases de cierre mezclando los distintos enfoques. Entonces, aquí hay algunas. Les voy a leer algunas. A nadie le gusta comprar de manera impulsiva. Déjame saber si hay algo más que quieras saber antes de decidir. Si compras ahora, puedo entregarte este mismo día. Si completamos el pedido ahora, puedo reservarte las últimas unidades que me quedan. Tu compra está a un sí de distancia. Esperaré para concretarla hasta hoy
y le das una hora prudente, puede ser 1 o 2 horas después que conversas. Esto sobre todo es útil cuando te ghostean, o sea, cuando tienes una conversación fluida y de pronto la persona deja de contestar. Luego, cuando desees finalizar tu compra, estaría un mensaje de distancia. Esto sobre todo para cuando tuviste una conversación muy larga o la persona te preguntó un par de cosas y quedaste como sin respuesta. Ahora quiero que hagamos un análisis de un caso real, efectivo, que le pasó a una de las clientas con las que estoy haciendo campañas de anuncios de publicidad. Y esto es una respuesta que ella le dio al cliente. Yo siempre, a mí me pasa que yo cuando hago anuncios para otras personas, el anuncio, y siempre les explico, el anuncio atrae a la gente, pero el cierre de la venta es un 80% de qué pasa cuando la persona llega a tu página. Tu página explica suficientemente bien lo que tú vendes, tu proceso de compra es lo suficientemente, digamos, explicado para que la persona no se pierda cuando llega, y el trato que tú le das al cliente. Entonces, yo siempre trato de pedirles pantallazos para yo ir monitoreando. Bueno, este pantallazo yo borré todo porque no quiero la idea tampoco es como identificar a la persona ni nada. Yo le pedí permiso para utilizarla como ejemplo a ella. Y bueno, miren lo importante que es leer el estilo del cliente. Fíjense la formalidad con que escribe esta persona. Buenos días, espero que se encuentre muy bien. Tengo unas preguntas, y ahí decía, para las clases, y le enumera las preguntas así con viñetas. 1, ¿qué precio tiene? 2, hay nivel básico. Muchas gracias, un feliz día. O sea, imagínate la formalidad de esta persona que se tomó hasta para hacerle un formato a una viñeta a lo que está mandando. Y mira lo que respondió la persona. Hola, buenos días. Ahí está toda la información y le mandó una foto. Yo me quería morir. Y la persona inmediatamente le responde, wow, perfecto, muchas gracias. Por supuesto que esta venta no se cerró. Ahora yo quiero, con toda esta información que hemos hablado, los ejemplos que hemos visto, ¿qué creen ustedes que pasó aquí o cómo le hubiesen respondido? Bueno, primero que hay que responderle con la misma formalidad con la que te está saludando y como cercanía, pues, porque eso es lo que veo en el encabezado del saludo. Y darle la información, o sea, prestarle atención, porque yo pienso que de repente el cliente se sintió desatendido. Como que, mira, eso está ahí y listo. De repente eso fue lo que la falla y lo que no permitió la venta. Yo creo que es una persona que estaba realmente interesada porque de la forma en que escribió el mensaje, la forma que le hizo formato y todo, ¿cierto? Es una persona que está realmente interesada, no escribió por escribir. Pero el ejemplo que yo le decía a esta persona cuando me manda esto y le expliqué el por qué no debía hacerlo así, es que imagínate que tú entras a una tienda, una zapatería, vamos a decir, y supongamos que eso casualmente es una zapatería muy top y no tiene los precios allí, sino que tú tienes que preguntar. Y tú te acercas al vendedor y le preguntas, hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Tú me podrías decir qué precio tiene ese zapato que está allí? Y el vendedor agarra un folleto o un catálogo, te lo estampa por la cara. Ahí está el precio. ¿Tú qué haces? Sales corriendo, por supuesto, tú no vas a comprar. Entonces, esto es lo que hace mucha gente, que es como que, yo no digo que esté mal, porque está bien que uno tenga una imagen donde esté toda la información, pero para vendernos podemos ser flojos. Entonces, si la persona ya te está buscando conversación, no puedes simplemente decirle, y además que siento que es un poco brusco, quizás no se dio cuenta, ahí está todo. Esa frase es como diciendo, bueno, lee aquí, y si te sirve bien, y si no, no me importa. Entonces yo así como, no, si queremos cerrar la venta, primero que tenemos que leer como el estilo del cliente. Si el cliente me está hablando formal, pues léalo formal.
Si me preguntó cómo estoy, yo le pregunto cómo estoy, le pregunto su nombre, lo saludo, la estructura que veníamos haciendo. Entonces, son cosas que al final, cuando las vayamos practicando, si realmente, yo digo que más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Para qué yo quiero responderle rápido a 50 personas y perderlas a todas porque le respondo mal? Prefiero responderle bien a 5, a 10, lo que me alcance, pero concretar 5 y 10 ventas, que responder en serie, copiando y pegando, hola, hola, enviando fotos, y que ninguno de los 50 me compre, ¿cierto? Entonces, esa es como la reflexión final sobre este tema, este fino arte, ¿verdad? De vender por mensaje de texto. Se sorprenderían la cantidad de personas, emprendedores, no creo que las empresas lo hagan así, emprendedores que contestan de esta manera. Y bueno, ese es el final de la clase. Les doy las gracias por haber venido, por haber sido tan participativos. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Y obviamente, bueno, voy a dejar de grabar ahorita y me gustaría, si tienen tiempito, que me den su opinión. Si quieren, si no, después me la mandan por mensaje.